Existe un archivo clasificado. No es oficial. No pertenece a ningún gobierno. No tiene sede física. Pero millones de personas alrededor del mundo lo leen como si fuera real. SCP. Proteger, contener, garantizar. Una organización ficticia creada colaborativamente en Internet, pero que documenta anomalías como si fueran absolutamente reales. Objetos que no deberían existir. Entidades que rompen las leyes de la física. Fenómenos que desafían todo lo que sabemos sobre la realidad. Y cada uno de estos fenómenos tiene un número, un archivo, procedimientos de contención. Como si alguien, en algún lugar, realmente necesitara mantenerlos encerrados. Lo que hace que SCP sea diferente de cualquier otra forma de terror es el lenguaje. No son historias dramáticas, no son cuentos con principio, medio y fin. Son informes. Técnicos, fríos, burocráticos. Escritos en la voz de científicos que no tienen tiempo para la emoción porque están demasiado ocupados tratando de evitar que la realidad se desmorone. Y es exactamente eso lo que los hace tan efectivos. Porque el miedo más profundo no proviene de monstruos gritando en la oscuridad. Proviene de documentos que describen, con precisión clínica, cómo contener algo que no debería ser posible. SCP no te asusta con sangre, te asusta con plausibilidad. Y quizás sea por eso que este universo se ha expandido globalmente. Ha cruzado lenguas, culturas, continentes. Porque habla de algo que está más allá del miedo común. Habla del miedo de que el mundo que conocemos sea mucho más frágil de lo que imaginamos. De que existan grietas, huecos, anomalías, y que alguien esté tratando de ocultarlas de nosotros. Pero aquí está la parte que realmente perturba. Algunos de estos SCP cruzan la línea entre la ficción y la posibilidad. No porque sean literalmente reales, sino porque el concepto detrás de ellos podría ser. Porque el terror eficaz no necesita ser verdadero, solo necesita parecer que podría ser. SCP no es creepypasta. Esta confusión es común, pero fundamental de corregir. Porque la diferencia entre los dos define completamente el tipo de miedo que cada uno evoca. Creepypasta te asusta con imprevisibilidad, con sustos repentinos, con sangre brotando de donde no debería, con gritos en la madrugada, con la sensación de que algo te está observando a través de las cortinas. SCP te asusta con lo opuesto, con previsibilidad, con la certeza absoluta de que algo va a suceder si rompes el protocolo. Y que el protocolo existe porque alguien, en algún momento, ya lo rompió antes. Cada entrada en el universo SCP sigue una estructura rígida, casi militar. Número de identificación del objeto, clasificación de peligro, seguro, Euclides, Keter. Procedimientos especiales de contención detallados. Descripción técnica. Informes de incidentes adjuntos. Todo escrito en la voz de alguien que no está tratando de impresionarte. Está tratando de informarte. Y esa es el arma secreta del formato. Porque cuando lees algo como SCP-XX, debe ser mantenido en una sala herméticamente sellada de 5 × 5 × 5 metros, con paredes de concreto reforzado de 30 centímetros de grosor, bajo vigilancia constante por cámaras sin transmisión en tiempo real, y todo el personal que tenga contacto visual con el objeto debe ser inmediatamente puesto en cuarentena psicológica por un mínimo de 72 horas. No estás leyendo ficción. Estás leyendo un manual de operaciones. Y existen manuales porque alguien, en algún lugar, tuvo que aprender de la peor manera posible. Porque hubo intentos anteriores. Porque hubo fracasos. Porque personas murieron, enloquecieron o simplemente desaparecieron. Las instrucciones no están ahí para asustar. Están ahí para prevenir. Pero el hecho de que existan ya implica que la prevención no siempre funciona. Y eso crea una capa de miedo completamente diferente. No es el miedo de lo que puede saltar detrás de la puerta. Es el miedo de que exista una puerta que nunca, en ninguna circunstancia, puede ser abierta. Y que alguien necesita asegurarse, todos los días, de que siga cerrada con llave. El terror del SCP no proviene de persecuciones, apariciones o violencia explícita. Proviene de anomalías que simplemente existen. Y que por existir, rompen las leyes fundamentales de la realidad. No necesariamente son malignas. A menudo, no tienen ninguna intención. No quieren hacerte daño. No tienen suficiente conciencia para querer algo. Pero son incompatibles con el mundo tal como lo conocemos. Son errores,
fallos, grietas en la estructura de lo que debería ser posible. ¿Y qué haces con algo así? No puedes destruirlo, porque tal vez eso empeore. No puedes ignorarlo, porque no se irá. Entonces haces lo único que queda, lo encierras. Y rezas para que nadie olvide que está allí. Este es el terror moderno, el terror post-Lovecraft. Ya no es el miedo al monstruo desconocido en las profundidades del océano. Es el miedo a que lo desconocido ya esté aquí, a que ya haya sido catalogado, a que ya exista un departamento gubernamental secreto lidiando con... y que nunca lo sabrás. Porque si supieras, tal vez no pudieras seguir viviendo normalmente. Y hay algunos SCPs que materializan este concepto con una precisión casi quirúrgica. SCPs que no necesitan gritar para asustar, que no necesitan perseguirte, solo necesitan estar allí. SCP-096. Clasificación: Euclides, también conocido como el hombre tímido. La descripción física es perturbadora, pero no excepcionalmente una criatura humanoide. Aproximadamente 2,38 metros de altura. Piel completamente despigmentada, casi translúcida, sin vello corporal. Brazos desproporcionadamente largos, extendiéndose mucho más allá de las rodillas. Mandíbula capaz de abrirse en ángulos anatómicamente imposibles para los humanos. Pero nada de esto es lo que realmente hace aterradora a SCP-096. El terror está en la regla, en la mecánica implacable que rige su existencia. Si ves el rostro de SCP-096, incluso si es por una fracción de segundo, incluso si es en una fotografía desenfocada, incluso si es a través de 4 píxeles borrosos en una imagen satelital de baja resolución, él lo sabrá, y él vendrá hacia ti. No importa dónde estés, no importa cuántas puertas de acero reforzado existan entre ustedes, no importa si estás al otro lado del planeta, encerrado en un búnker subterráneo a 500 metros de profundidad. SCP-096 entrará en un estado de extrema agitación. Se cubrirá la cara con las manos, comenzará a gritar, un sonido descrito en los informes como humanamente imposible, y correrá, directamente en su dirección. No se detiene a comer, no se detiene a descansar, no desvía de obstáculos, atravesando paredes, arranca puertas, destruye todo lo que esté en su camino con una fuerza incomprensible para su aparente estructura corporal. Y cuando él llega, los informes siempre son incompletos, porque nunca queda nada que pueda ser definitivamente identificado como perteneciente a la víctima. Solo vestigios. Ahora, respira hondo y piensa en el concepto detrás de esto. No estamos hablando de un monstruo que te persigue porque entraste en su territorio. No estamos hablando de una criatura que ataca porque tiene hambre, o porque fue provocada, o porque actúa por instinto depredador. Estamos hablando de una respuesta automatizada a un estímulo específico, ser visto. Como si la propia percepción visual fuera una violación. Como si el acto de observar el rostro de esa entidad fuera, de alguna manera, una agresión tan intolerable que la única respuesta posible es la eliminación total de la fuente. Y eso abre una puerta conceptual fascinante. Porque, en términos biológicos y neurológicos, los desencadenantes perceptivos extremos ya existen. No en esa escala, por supuesto. Pero el principio está documentado. Existen animales que entran en estados de agresión extrema cuando son expuestos a ciertos estímulos visuales. Toros reaccionando a movimientos rápidos. Ciertos peces territoriales atacando cualquier cosa que refleje un determinado patrón de colores. En humanos, existen condiciones neurológicas raras donde estímulos específicos, sonidos, luces, patrones visuales, desencadenan reacciones involuntarias intensas. La epilepsia fotosensible es el ejemplo más conocido, pero hay otros. Casos documentados de personas que entran en pánico incontrolable al escuchar ciertas frecuencias sonoras o que tienen respuestas violentas a ciertos patrones geométricos. ¿Y si existiera algo, ya sea una entidad biológica desconocida, ya sea el resultado de un experimento que salió mal, que tuviera una respuesta defensiva extrema a la percepción visual? Algo cuyo sistema nervioso interpretara ser visto como una amenaza existencial, y que, al detectar esto, activara un mecanismo de respuesta que supera cualquier barrera física o lógica. SCP-096 no es solo un monstruo que te persigue. Es una metáfora para información prohibida, para el conocimiento que, una vez adquirido, te marca permanentemente, para lo que no puede ser desvistado, para la idea de que existen cosas en el universo que simplemente no deberían ser observadas.
y que la observación en sí misma tiene consecuencia. Ver es saber, y saber tiene un precio. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia, se nos ha advertido sobre cosas que no deberíamos ver, sobre nombres que no deberíamos pronunciar, sobre símbolos que no deberíamos contemplar? SCP-096 es eso transformado en carne y hueso, o en lo que sea que esté hecho. Y quizás lo más perturbador sea la implicación secundaria. ¿Cuántas fotografías existen en el mundo? ¿Cuántas imágenes de satélite? ¿Cuántas cámaras de seguridad grabando, todos los días, millones de horas de filmación? Y si, en algún lugar, en algún fotograma olvidado, se capturó el rostro de SCP-096? ¿Y si alguien, sin saberlo, está a punto de abrir este archivo? Y no es coincidencia que este tipo de conocimiento, el que no puede ser visto sin consecuencia, aparezca también en textos mucho más antiguos que Internet. Grimorios medievales que describían símbolos que no debían ser trazados, sellos que no debían ser rotos, nombres que no debían ser pronunciados en voz alta, porque la propia pronunciación invocaba algo. Manuscritos que fueron quemados, censurados, escondidos, no porque eran falsos, sino porque revelaban demasiado. El miedo a SCP-096 no nació en 2008 en un foro de Internet. Solo fue reformulado, reescrito en el lenguaje del terror científico. Pero el concepto es ancestral. Si quieres entender de dónde realmente proviene este terror al conocimiento prohibido, y ver los textos que han sido ocultados durante siglos por hablar exactamente de eso, hemos preparado un material completo. Está disponible en el enlace del primer comentario fijado, pero por tiempo limitado. Pero no todo el terror proviene de criaturas que te persiguen. A veces, él viene del lugar donde tú estás. SCP-3001. Clasificación: Euclides. También conocido como rojo. No es un objeto, no es una entidad, no es algo que puedas encerrar en una caja. Es una dimensión de baja realidad. Imagina un lugar donde aún existes, pero no completamente, donde tu presencia en la realidad comienza a diluirse, donde la materia, la luz, el sonido, el tiempo, todo funciona, pero de manera incorrecta, de forma degradada, donde todo se deteriora, incluso tú. SCP-3001 fue descubierto accidentalmente durante experimentos con anclas de realidad, dispositivos teóricos que la Fundación SCP utiliza para estabilizar anomalías espaciales. Y durante uno de esos experimentos, alguien quedó atrapado allí. Dr. Robert Scranton. Un físico, un científico, alguien entrenado para pensar racionalmente incluso bajo presión extrema. Y él mantuvo un diario, grabaciones de audio, registros escritos, documentando, meticulosamente, su propia deterioración. Al principio, aún había esperanza. Medía el tiempo, calculaba las probabilidades de rescate, analizaba la composición de la dimensión a su alrededor, intentaba entender dónde estaba, intentaba encontrar una salida. Él hablaba en voz alta para no olvidar cómo era el sonido de su propia voz. Describía todo: el color rojizo que permeaba el espacio, la sensación de estar siempre ligeramente desenfocado, como si el propio concepto de estar presente se hubiera vuelto nebuloso. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar, no de forma dramática, no de repente, lentamente. Él comenzó a olvidar palabras, nombres de objetos simples. Empezó a tener dificultad para formar oraciones completas. Los cálculos que hacía dejaban de tener sentido, no porque estuvieran incorrectos, sino porque ya no podía recordar por qué los estaba haciendo. El tiempo dejó de ser lineal. A veces, grababa mensajes y, cuando los escuchaba de nuevo, se daba cuenta de que su propia voz parecía venir de otra persona. Alguien que conocía, pero no reconocía. Y entonces vino la parte más perturbadora. Él comenzó a olvidar quién era. No solo su nombre, no solo su profesión, pero el propio concepto de yo. En las últimas grabaciones, ya no habla como alguien que está atrapado. Habla como alguien que está disolviéndose, fragmentándose, dejando de ser una unidad coherente de conciencia. Él no muere, porque la muerte implica una transición definida, un antes y un después. En SCP-3001 no hay transición, solo hay dilución. Y lo que hace que esto sea tan aterrador es que no es pura fantasía, porque ya conocemos este tipo de terror en menor escala. Piensa en una disociación extrema,
en trastornos donde la persona pierde completamente la sensación de pertenecer al mundo, donde todo parece distante, irreal, como si hubiera una capa de vidrio invisible entre tú y la existencia. Personas que describen la sensación de observar su propia vida desde afuera, de no reconocer su propio reflejo, de olvidar por segundos enteros quiénes son. Ahora amplifica eso. ¿Y si existiera un estado, no solo mental, sino físico, donde la realidad literalmente pierde cohesión? Donde las leyes de la física comienzan a fallar, no de manera explosiva, sino gradual y silenciosamente? Donde el problema no es que estés en peligro, sino que estás dejando de ser definible. Existen teorías físicas que hablan sobre esto, sobre bolsas de baja energía en el espacio-tiempo, sobre regiones donde las constantes universales pueden variar. Nada de esto ha sido probado, por supuesto, pero tampoco fue refutado. SCP-3001 materializa perfectamente este concepto, porque el Dr. Scranton no fue asesinado, no fue torturado, no fue atacado por ninguna entidad, simplemente dejó de existir de manera coherente. Y quizás lo más aterrador sea que él estaba consciente durante todo el proceso. Sintió cada capa de sí mismo desprendiéndose, cada fragmento de identidad disolviéndose, y no podía hacer nada excepto documentar, hasta que, eventualmente, incluso la documentación dejó de tener sentido. SCP-3001 no se trata de monstruos, se trata de soledad absoluta. No es estar solo en una habitación, es estar solo en la realidad. Es el miedo de que exista un lugar, o un estado, donde puedas estar atrapado para siempre, consciente, pero incapaz de ser encontrado, porque técnicamente no estás en ningún lugar. Y a veces, el terror no está en donde estás, sino en lo que miras. SCP-1981. Clasificación: seguro. También conocido como Ronald Reagan, cortado mientras hablaba. Es una cinta VHS. Parece inofensivo, casi banal. Solo otra grabación antigua de un discurso político de los años 80. El tipo de cosa que encontrarías olvidada en una caja de cartón en el sótano de alguien. Ronald Reagan. Saco oscuro. Corbata roja. De pie detrás de un estrado. La bandera americana al fondo. Iluminación típica de estudio televisivo de la época. Él comienza a hablar, y entonces... algo está mal. Las heridas comienzan a aparecer en su rostro, en sus manos. Cortes. Laceraciones profundas, como si algo invisible lo estuviera mutilando metódicamente mientras él sigue hablando. Él no reacciona. No grita, no interrumpe el discurso, no toca las heridas. Sigue hablando, con la misma entonación, la misma cadencia, como si nada estuviera sucediendo. La sangre comienza a manchar la camisa, la corbata, el púlpito, y él continúa. Las heridas se profundizan. Partes de la cara comienzan a despegarse. La mandíbula se desplaza. Los ojos permanecen fijos en la cámara, siempre en la cámara, y él no deja de hablar, hasta que, eventualmente, la imagen se corta, y la cinta termina. Pero aquí está la parte que transforma esto de perturbador a verdaderamente aterrador. Cada vez que se ve la cinta, el contenido cambia. El discurso es diferente. Las heridas aparecen en momentos distintos. A veces, Reagan menciona cosas que nunca podría saber. Nombres de personas que aún no han nacido. Eventos que aún no han sucedido. Y a medida que la cinta se ve repetidamente, la degradación se intensifica. No solo la degradación de la imagen, la degradación de lo que se está mostrando. En algunas visualizaciones, Reagan ya comienza el discurso herido. En otras, está irreconocible. En otras, ya no es más él, o ya no es nada identificable como humano. Y no hay explicación, no hay fuente original. Ningún estudio grabó esto, ninguna emisora lo transmitió. La cinta simplemente existe. Ahora piensa en el concepto, medios corruptos, no en el sentido técnico de píxeles distorsionados o audio entrecortado, sino en el sentido de que el propio medio lleva algo más allá del contenido aparente. Ya sabemos que ciertas imágenes pueden tener efectos fisiológicos. La epilepsia fotosensitiva es el ejemplo más obvio. Ciertas frecuencias de luz parpadeando en determinados intervalos pueden causar convulsiones en personas susceptibles. Pero hay otros efectos, patrones visuales que el cerebro procesa de forma subliminal, imágenes que permanecen grabadas en la memoria con una intensidad desproporcionada.
Secuencias de sonido que inducen estados emocionales específicos sin que usted lo perciba conscientemente. Publicidad. Condicionamiento. Manipulación sensorial. Todo esto ya está documentado. Ya se utiliza. Ya se comprende. Pero ¿y si fuera más profundo? ¿Y si existiera una forma de medio que no solo influye, sino que infecta? SCP-1981 representa el miedo de que lo que consumes, películas, videos, grabaciones, pueda estar cargando algo que no ves. Algo que se instala en ti sin permiso, sin que te des cuenta, y que, una vez instalado, cambia algo fundamental en la forma en que percibes la realidad. No es un virus biológico, es un virus perceptivo, y quizás lo más aterrador sea la implicación. ¿Cuántas cintas existen en el mundo? ¿Cuántos videos han sido grabados, copiados, digitalizados, distribuidos, sin que nadie realmente sepa qué hay en ello? ¿Cuántas veces has visto algo y has sentido que algo estaba mal? No podías identificar qué, pero algo en la imagen, en el sonido, en la forma en que fue editado. Algo que se quedó contigo después de que el video terminó. Si este tipo de análisis tiene sentido hasta aquí, inscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aún tenemos más por explorar. Pero no todo el terror es dramático. A veces, lo más aterrador es el absurdo que funciona. SCP-871. Clasificación. Keter. También conocido como una fiesta de pastel autodestructiva. ¿Son pasteles? Sí, pasteles. SCP-871 es una colección de aproximadamente 237 pasteles individuales. Cada uno diferente, cada uno perfectamente comestible. Pastel de chocolate, pastel de zanahoria, tartas de frutas, cheesecakes, pasteles decorados con glaseado elaborado. Todos deliciosos, según los informes. Y todos con una propiedad completamente imposible. Si un pastel no es completamente consumido por un ser humano dentro de 24 horas después de su manifestación, se duplica. Exactamente. Se convierten en 2 pasteles idénticos. Y estos 2 pasteles también deben ser consumidos, cada uno dentro de 24 horas. De lo contrario, duplican nuevamente. 4 pasteles. ¿Y si nadie come estos 4, 8, 16, 32? La progresión es exponencial, y la matemática exponencial no perdona. Deja SCP-871 sin supervisión por una semana, y tendrías suficientes pasteles para llenar un estadio de fútbol. Déjalo por 2 semanas. Ciudades enteras estarían sumergidas. 3 semanas, continentes, masa acumulándose, sofocando, colapsando estructuras por el puro peso. El mundo, literalmente, enterrado en pastel. Entonces, la Fundación SCP mantiene un equipo permanente, personas cuya única función es monitorear SCP-871 y comer todos los días. Cada vez que un pastel se manifiesta o está a punto de cumplir 24 horas, alguien necesita consumirlo por completo. No basta dar un mordisco, no basta tirar, tiene que ser consumido por un ser humano. Y si fallan una sola vez, todo se desmorona. Eso suena absurdo. Y es precisamente por eso que funciona como terror. Porque el terror real no proviene solo de lo monstruoso. Proviene de lo que es manejable, pero que, si se ignora por un segundo, explota en catástrofe. Piensa en sistemas de contención reales, no anomalías, cosas que existen ahora. Plantas nucleares, represas, satélites en órbita deteriorada. Todos estos sistemas funcionan solo porque hay personas, en turnos de 24 horas, todos los días, sin excepción, monitoreando, ajustando, corrigiendo pequeños desvíos antes de que se conviertan en grandes problemas. ¿Y qué pasa si esas personas se detienen? ¿Y si entran en huelga? ¿Y si un desastre natural corta las comunicaciones? ¿Y si una pandemia incapacita a equipos enteros? Los sistemas no explotan de inmediato, pero comienzan a degradarse. Pequeños errores se acumulan. Los sistemas de respaldo fallan. Y entonces, SCP-871 es la metáfora perfecta para eso. Es el terror burocrático, el terror del mantenimiento constante, el miedo de que el mundo solo no colapse porque hay personas invisibles, anónimas, realizando tareas absurdas repetidamente para mantener todo funcionando. Y nunca pensamos en ellas, nunca agradecemos, nunca reconocemos, porque, mientras ellas estén haciendo su trabajo, nada malo sucede. Pero ¿y si ellas se detienen?
¿Qué sucede cuando el sistema que estaba siendo mantenido a la fuerza finalmente se desmorona? SCP-871 responde a esta pregunta de forma literal. Te ahogas en pastel. Y quizás lo más perturbador sea que esto no requiere intención maliciosa. No requiere conciencia. No requiere que SCP-871 quiera destruir el mundo. Él simplemente existe y sigue sus propias reglas. Y si nadie interviene, sus reglas ganan. ¿Cuántas cosas en el mundo real funcionan exactamente así? ¿Cuántos desastres potenciales están siendo activamente prevenidos, todos los días, por personas que nunca conocerás? ¿Y cuántos de ellos están a un error humano de volverse irreversibles? Pero quizás el terror más profundo no provenga de objetos, ni de lugares, ni de criatura. Quizás venga de algo que ni siquiera puede ser descrito. SCP-1719. Clasificación: Keter, también conocido como interno. Y aquí está el primer problema. No puedo explicarte exactamente qué es SCP-1719. No porque no quiera, sino porque desafía la propia estructura del lenguaje. Se le describe como algo que puede estar dentro de otras cosas. Pero dentro no significa físicamente dentro. No como un objeto dentro de una caja. Significa conceptualmente dentro. SCP-1719 puede ser colocado dentro de una persona. O una persona puede ser colocada dentro de él. Pero ninguno de estos procesos tiene sentido en términos espaciales, temporales o físicos, porque SCP-2719 no opera en esos términos. Él opera en términos de definición. Cuando algo se coloca dentro de SCP-2719, deja de existir. Pero no es destruido, no desaparece en una explosión, no se disuelve, no es aniquilado. Él simplemente ya no es más definible, y eso es aterrador a un nivel que muy pocas cosas logran alcanzar, porque sugiere algo perturbador sobre la propia naturaleza de la realidad, que existir no es una propiedad objetiva, es una propiedad lingüística. Piénsalo por un momento. ¿Qué hace que una silla sea una silla? No es solo la forma, no es solo el material, es el hecho de que la categorizamos como silla. Atribuimos función, nombre, concepto, y cuando el lenguaje falla, ¿qué sucede? Existen condiciones neurológicas donde esto ya ocurre en una escala limitada. Agnosia. Personas que pierden la capacidad de reconocer objetos. Ven algo frente a ellas, digamos un bolígrafo, pero no pueden identificarlo. No pueden atribuirle un nombre, función o significado. Para ellas, ¿eso todavía existe? Filosóficamente, esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Si un árbol cae en el bosque y nadie está allí para escuchar, ¿hace ruido? Pero SCP-1719 lleva esto mucho más allá. Sugiere que tal vez existan estados o objetos que simplemente no pueden ser capturados por el lenguaje humano, y que, al intentar definirlos, los perdemos, no porque desaparecen físicamente, pero porque dejamos de ser capaces de afirmar que ellos están ahí. Y la implicación más aterradora es: ¿cuántas cosas ya han sido colocadas dentro de SCP-2719? ¿Personas? ¿Lugares? ¿Conceptos enteros? ¿Y si los objetos, o incluso los recuerdos, pudieran dejar de ser definibles? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cómo percibes la ausencia de algo que ya no puedes concebir como si hubiera existido? Es el terror de la laguna, de la omisión, del espacio vacío que ni siquiera te das cuenta de que está vacío porque has perdido el lenguaje para describirlo. Imagina que alguien a quien amas sea colocado dentro de SCP-2719. No mueren, no sufres una pérdida, no tienes duelo. Simplemente olvidas que existieron, no de manera activa, no como amnesia, pero como si el concepto de ellos nunca hubiera formado parte de su realidad. Y tal vez eso ya esté sucediendo. Quizás existan cosas que han sido removidas de la realidad definible, y nunca lo sabríamos. Porque para saber que algo falta, necesitas ser capaz de concebir lo que era. SCP-1719 no es solo un objeto peligroso, es un agujero en la ontología, en la propia estructura del ser. Y agujeros así, tal vez no puedan ser cerrados, porque para cerrar algo, necesitas definir sus bordes. ¿Y si los bordes también son indefinibles? Pero quizás lo más perturbador sea cuando la anomalía no es un objeto, es un lugar.
y es un lugar que conoces. SCP-3008. Clasificación: Euclides. También conocido como una IKEA perfectamente normal. Desde afuera, parece exactamente lo que debería ser. Una tienda de muebles IKEA. Fachada azul y amarilla. Estacionamiento amplio. Carteles indicando ofertas de la semana. Puertas automáticas de vidrio. Entras. Y al principio, todo parece normal. Pasillos amplios. Estanterías organizadas. Muebles montados en ambientes modelo. Lámparas colgantes. Ese olor característico de madera tratada y tela nueva. Pero entonces, te das cuenta de algo. Los corredores no terminan. Caminas. Y caminas. Y sigues caminando. Y la tienda no termina. No es grande. Es infinita. Estanterías que se extienden más allá del alcance de la vista. Secciones que se repiten, pero nunca exactamente iguales. Pasas por el área de cocinas, y luego pasas de nuevo. Pero los productos son ligeramente diferentes. Los colores han cambiado. Los modelos no son los mismos. Y no hay salida. Buscas las puertas por las que entraste. No están allí. Buscas señales de salida de emergencia. Existen. Pero solo conducen a más pasillos, más estanterías, más ambientes modelo que nunca terminan. Y entonces te das cuenta de que no estás solo. Hay otras personas, decenas, quizás cientos, personas que entraron para comprar una estantería, un sofá, una lámpara, y nunca más pudieron salir. Ellas formaron comunidades, construyeron refugios con los muebles disponibles, camas hechas con estructuras de metal y colchones de las estanterías, paredes improvisadas con estantes altos, fortalezas creadas a partir de muebles modulares. Ellas crearon sistemas, jerarquías, líderes, reglas de supervivencia. Porque dentro de SCP-3008 existe un ciclo, día y noche, pero no un ciclo real, no vinculado al sol allá afuera, un ciclo interno, arbitrario. Las luces fluorescentes del techo permanecen encendidas durante todo parece relativamente seguro, pero cuando cae la noche, las luces se apagan y aparecen los empleados, excepto que no son empleados. Son entidades humanoides, sin rostro definido, vistiendo uniformes amarillos y azules, repitiendo frases de atención al cliente en voz monótona. La tienda está cerrada ahora, por favor salga del edificio. Pero si no sales, y no hay forma de salir, ellos atacan, violentamente, implacablemente. Entonces, las personas que viven allí aprendieron. Cuando se acerca la noche, se encierran en sus refugios, apilan muebles contra las entradas, esperan en silencio, y esperan que las luces regresen. Pero aquí está la parte que va más allá del terror superficial. Las personas allí dentro continúan viviendo. Ellas no solo sobreviven, establecen rutinas, crean calendarios, organizan expediciones para encontrar comida en las áreas de restaurantes, recogen agua de los baños, exploran nuevos territorios, tienen nombres para diferentes secciones, crean mapas, incluso sabiendo que la tienda cambia, forman alianzas, resuelven disputas, una sociedad entera, dentro de una IKEA infinita. ¿Y eso podría existir? No literalmente. Claro que no. Pero conceptualmente, absolutamente. Piensa en espacios liminales, lugares que no tienen identidad propia, que existen solo como función. Aeropuertos, centros comerciales, hospitales, estacionamientos vacíos, pasillos de hotel, lugares donde nadie quiere estar, pero todos necesitan pasar. Lugares que están diseñados para ser temporales, transitorios. Pero ¿qué pasaría si te quedaras atrapado en uno de ellos, permanentemente? ¿Y si lo temporal se convirtiera en eterno? SCP-3008 no se trata de una tienda mágica. Se trata de aislamiento sistémico. Se trata de estar atrapado en un lugar que debería tener salida, pero no la tiene. Donde todas las reglas sugieren que puedes salir en cualquier momento, pero no puedes. Es claustrofobia moderna. No es estar encerrado en una celda, es estar atrapado en una estructura comercial, en un espacio que fue literalmente diseñado para hacerte sentir cómodo mientras consumes. Y ahora estás consumiendo, eternamente, porque no hay nada más que hacer. No hay manera de salir, no hay rescate, no hay retorno. Solo pasillos, estantes, muebles, y la promesa vacía de que la salida debe estar justo allí, pero nunca está. Y quizás lo más aterrador sea que, con el tiempo, las personas se acostumbran. Ellas dejan de buscar la salida,
dejan de intentar entender cómo eso es posible. Ellas simplemente aceptan y construyen sus vidas allí, porque ¿qué más pueden hacer? SCP-3008 es el miedo al encarcelamiento invisible, del sistema que te atrapa no con cadenas, sino con infinitud, con la ilusión de que puedes salir si tan solo sigues buscando. Pero nunca saldrás, y eventualmente dejas de intentar. Quizás estos SCPs no existan como se describen. Quizás no exista una organización secreta que contenga anomalías en búnkeres subterráneos esparcidos por el mundo. Quizás no existan entidades catalogadas con números de identificación y procedimientos de contención rigurosamente documentados, pero el miedo que representan, ese es absolutamente real, porque estos SCPs no hablan de monstruos, hablan de quiebras, de grietas en la realidad, de cosas que no deberían funcionar de esa manera, pero que por alguna razón inexplicable, funcionan. Y ese miedo no nació con Internet. Él es antiguo, mucho más antiguo que cualquier foro en línea, mucho más antiguo que las computadoras, las redes sociales o la ficción colaborativa. Los textos medievales ya hablaban de demonios que solo podían ser invocados si conocías el nombre exacto. Grimorios describían sellos que, una vez rotos, liberaban entidades que no podían ser contenidas nuevamente. Manuscritos prohibidos hablaban de símbolos que, una vez contemplados, cambiaban permanentemente quién eras. Libros que fueron quemados, censurados, escondidos en archivos secretos de bibliotecas vaticanas, no porque eran absurdos, sino porque revelaban demasiado. SCP es solo la versión contemporánea de eso. El lenguaje ha cambiado. Donde antes se hablaba de invocación, ahora se habla de manifestación anómala. Donde antes se hablaba de posesión demoníaca, ahora se habla de contaminación cognitiva. Pero el concepto es el mismo. Existen cosas que no deberían ser conocidas, cosas que no deberían ser vistas, cosas que, una vez liberadas, ya no pueden ser contenidas. Y la humanidad siempre lo supo. Siempre intentó documentar. Siempre intentó encontrar formas de lidiar con lo que está más allá de la comprensión. Si deseas ver cómo estas narrativas se conectan a lo largo de los siglos, cómo el miedo que SCP materializa tiene raíces en textos que han sido prohibidos, destruidos y ocultados por instituciones que no querían que el público supiera, hemos preparado un contenido completo. Él reúne grimorios, manuscritos censurados y prácticas que han sido sistemáticamente borradas de la historia oficial, pero que han sobrevivido en secreto. El material está en el enlace del primer comentario fijado. Puede dejar de estar disponible, así que si quieres entender el origen de este terror, es ahora. El universo SCP existe desde hace más de 15 años. Miles de autores, miles de entradas, decenas de miles de páginas documentando anomalías que nunca existieron. Ningún canon oficial, ninguna autoridad central, ninguna organización real detrás de esto. Y aún así, funciona. Funciona porque no intenta convencerte de que los monstruos existen. Te convence de que, si existieran, sería exactamente así como lidiaríamos con ellos. Con burocracia, con contención, con absoluto sigilo, sin héroes, sin villanos dramáticos, solo personas haciendo un trabajo imposible de la manera más técnica posible, documentando, clasificando, encerrando, y nunca, jamás, hablando de eso públicamente. Y quizás sea por eso que SCP asusta tanto, porque no se trata de lo imposible, se trata de lo que hacemos cuando lo imposible sucede. Y la respuesta, aparentemente, es documentar meticulosamente, encerrar en un búnker y fingir que no existe. El terror del SCP no está en las criaturas, no está en los objetos anómalos, no está en las dimensiones distorsionadas, ni en los fenómenos que desafían la física. El terror está en la idea de que la realidad puede ser frágil, que existen grietas, huecos, anomalías, cosas que simplemente no deberían estar aquí, y que, para mantener el mundo funcionando normalmente, alguien necesita ocultarlas. Para siempre, sin reconocimiento, sin agradecimiento, sin que el público jamás sepa lo que se previno. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si estas anomalías existieran, ¿te gustaría saber? Piensa bien en esta pregunta, porque saber tiene un precio. Saber significa cargar el peso de que la realidad es mucho más inestable de lo que imaginabas. Significa perder la ilusión de que el mundo tiene sentido. Significa vivir sabiendo que hay cosas mantenidas bajo llave y que las cerraduras pueden fallar.
Y quizás sea por eso que, si algo como la Fundación SCP existiera de verdad, nunca se revelaría. Porque el conocimiento no libera, a veces, él aprisiona. ¿Cuántas cosas preferirías no saber? ¿Cuántas puertas preferirías que permanecieran cerradas? SCP responde esto de manera clara, todas ellas. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Algunas informaciones, una vez conocidas, no pueden ser olvidadas. Algunas cosas, una vez vistas, te marcan permanentemente. Y quizás el miedo no sea que esas anomalías existan. Quizás el miedo sea que ya estemos viviendo en un mundo donde ellas existen, y simplemente no tenemos permiso para saber. Donde alguien, en algún lugar, está trabajando en turnos de 24 horas para asegurarse de que puedas despertar mañana y seguir creyendo que el universo tiene sentido. Donde la normalidad se mantiene a la fuerza. Y donde el precio de esa normalidad es el secreto absoluto. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no sea, ¿podrían existir estos SCPs? Quizás sea, si ya existen, ¿realmente quieres descubrirlo? Porque el conocimiento prohibido no es prohibido por casualidad. Está prohibido porque algunas cosas no fueron hechas para ser comprendidas. Y cuando intentas comprenderlas a pesar de todo, ellas comienzan a comprenderte de vuelta.